Bueno, Si quieren empezamos a... ahí está. Listo, vale. ¿Verdad? ¿Se está viendo? Ahí se está Ahí sí, viendo, te falta. Sí, ahora la paso el modo presentación. ahí la repito. Claro. Ahí se ve, se ve bien. Ahí está, Me Ale. había Ahí conectado está. con el teléfono para ver si estaba bien, pero me hacía Sí, sí, ahí está doble perfecto, Ale. sonido, así que lo Sí. apagué. Bueno, se ve bien. Bueno, hoy vamos a comenzar un poco todo lo que está relacionado con la cría de abejas, ¿no? Con la cría de reina para la multiplicación de abejas. Hay varios temas, algunos van a ser más específicos y otros van a ser un poco complementarios, como para saber por qué pasan ciertas cosas. Así que bueno, hoy vamos a empezar con lo que sería la parte genética. Yo acá le puse, hice un pequeño cuadrito donde lo que vamos a intentar comprender o ver o analizar es el por qué pasan las cosas. ¿Sí? O sea que hoy vamos a dejar de lado el cómo, el dónde, el cuándo. Acá hay un pequeño ejemplo estoy viendo, tocando parte de la... Se te escucha un poquito bajo, Ale, ¿puede ¿Se ser? escucha abajo? Se escucha medio como si estuviera metido dentro de un placar. Ah, ¿ahora? Mm, no, ¿Se se escucha te mal? escucha un Mm. poquito bajo. Por ese micrófono. ¿Ahora se está escuchando mejor? Ahora se escucha más abierto el micrófono, Ah, bueno, sí. está bien, ahí está. Sí, Vamos a ahora hacer que lo sí. haya, lo tenía tapado. Bueno, Bien. Mm. acá hay una pequeña, bueno, disculpen que no estoy viendo bien la pantalla. Ahí. Una pequeña cuadrito sobre la recolección de alimentos. Esto lo vamos a ir viendo para todo lo demás, no solamente para lo que es la recolección de alimentos, sino también para cualquier tipo de conducta que tenga la abeja. El por qué sería, ¿por qué la abeja va a recolectar miel y polen? ¿Por qué la abeja tiene un cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen? ¿Por qué la abeja es social? La idea es entender el porqué de todo eso. Como avanzar en esas preguntas que uno a veces hace y bueno, no llega a ciertas conclusiones, el por qué pasan ciertas cosas. Después eso vamos a ver que está relacionado en el cómo, en el dónde y en el cuándo. Así que bueno, hoy nos vamos a adentrar en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué pasan ciertas cosas? Para eso vamos a hablar hoy de lo que es la genética de la abeja. Vamos a hacer una pequeña introducción a genética en general, ¿eh? Y vamos a ver algunos aspectos de la genética en particular. ¿Mm? Bueno, todos sabemos que en una colmena hay una reina que es la madre de todos los individuos. Ella en sí, en su organismo, contiene todas las características de sus descendientes. Si uno pudiera querer conocer cómo van a ser las futuras obreras, las futuras reinas, los zánganos de una colmena, lo podríamos encontrar dentro de la reina. Ya sea dentro de sus huevos, o dentro de la espermateca, que vemos acá, donde almacena los espermas que le pasaron los diversos zánganos que la fecundaron en ese momento de la cópula. Entonces, ya sea por la producción de sus huevos y el manejo de los espermatozoides que contiene en su espermateca, la reina en sí contendría todas las características de su descendiente. Por supuesto que algunas características van a ser propias y otras características van a estar dadas por el esperma de los ánganos que la fecundaron. ¿Mm? Bueno, algunas son propias, que están en las que son en los... eh,
en los oviductos, en las ovariolas, que van generando los óvulos, que luego se van a transformar en huevos, y otros están dados por los espermas de los zánganos que la fecundaron, que se guardan durante un periodo, durante el transcurso de la vida de la reina, en esta pequeña glándula, la espermateca, en el cual se encuentran alimentados, irrigados, para que reciban alimento, oxígeno y se mantengan viables, se mantengan vivos. Esto ya lo habíamos visto en anatomía. Así que bueno, entonces yo tengo a la huevos fecundados, aquellos huevos que tienen tanto el material genético de la madre como el material genético del padre, el óvulo de la reina y un esperma de uno de los zánganos que la fecundaron. Esos son huevos fecundados y dan obreras y reinas. Y después tengo los huevos, que son sin fecundar. Sabemos que en el caso de los insectos y en particular en la abeja, la reina puede poner huevos sin que sean fecundados y esos huevos van a generar un individuo que en el caso de la abeja son los zánganos. Entonces, los zánganos, en principio, para ser más claros en esta clase, podemos decir que los zánganos que vemos en las colmenas son solamente hijos de la madre, o sea, no tuvieron padre. Vamos a ver que no todos los zánganos. Hoy cuando terminemos un poquito esta clase, vamos a ver que hay otro tipo de zánganos que no los vemos, no los encontramos por eh, ciertas actitudes que tiene la abeja hacia ellos. Bueno, acá vemos el momento de la cópula, del traspaso, del esperma del macho hacia la hembra. Y acá tengo la postura. Un huevo sin fecundar es el óvulo de la madre, y un huevo fecundado es el óvulo de la madre más el espermatozoide del padre. Ambos huevos los encontramos en la colmena. No en el mismo momento. Sabemos que hay periodos en el cual solamente hay huevos de fecundados que van a dar hembras, mayormente obreras, y hay otros momentos del año en que aparecen la cría de zángano con estos huevos sin fecundar. Bueno. Acá tenemos una pequeña estructura del huevo. Fíjense que en principio este sería un óvulo y por el cual penetran los espermatozoides, los huevos. Este óvulo ya formado huevo tiene una abertura por el cual penetran una cantidad de espermatozoides, de los cuales, bueno, solamente uno se va a encontrar eh, con ese huevo fundamental de la reina, el óvulo que está dentro del huevo, y se van a fecundar. Ven, acá serían, esto no sería de abejas, pero bueno, una serie de espermatozoides que quieren entrar, solamente entra uno, y ese, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa dentro de esa célula. Una vez que esos espermatozoides que uno entró, bueno, acá se cierra todo lo que es la membrana, ya no deja pasar a ninguno más. Esto está pasando dentro del huevo, ¿no? Y ese huevo nosotros no le vamos a ver ninguna modificación. O sea, acá adentro pasó de haber una sola célula de la madre a ver una célula de la madre junto con un espermatozoide. Y ahí se da algo que es, bueno, acá les quería mostrar esto. Acá hay una célula. Esta célula sería podríamos reconocerla como la célula de la madre, el óvulo. Tiene toda una membrana externa, una serie de corpúsculos internos y en el medio un núcleo, que ahora vamos a ver qué es lo que contiene ese núcleo. El espermatozoide, como estamos viendo acá, cuando entra al óvulo, en realidad pierde todo el cuerpo de la célula, solamente entra a su núcleo. Entonces, el núcleo de espermatozoide se va a juntar con el núcleo del óvulo, de la reina. Y ahí van a compartir el material genético que tienen ambos. El material genético de la reina se va a combinar con el material genético del zángano. Esto es importante, eh, sobre todo para muchos estudios genéticos, entender que del espermatozoide solamente el núcleo.
todo el cuerpo del espermatozoide se pierde. La reproducción celular se va a hacer a partir de la célula, del óvulo de la madre, de la reina. El zángano solamente le pasa el núcleo. Un poquito más adelante, quizás no esta clase, quizás en la que viene, que es de razas, ahí volvamos un poquito al tema este, qué es lo que, en qué se diferencia, que el cuerpo de la célula del macho no se relacione con el huevo. Bueno, y acá tenemos el núcleo, que vamos a ver ahora, que es el reservorio, de toda la genética de la abeja, y en el cual, en esto que es totalmente microscópico, se encuentra toda la información para hacer un nuevo insecto. Fíjense que solamente es un huevo lleno de alimento, con una célula microscópica, y dentro de esa célula microscópica hay una parte más chiquita todavía, que es el núcleo, y dentro de ese núcleo se encuentra la información para que de esta célula salga una abeja. Que eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Perdón, Bueno, Alejandro, ¿sí? Ahí me estaba preguntando algo. entonces, en un huevo entran muchos espermas. Y es de un solo después En un fecunda huevo entra muchos espermas. A la Perfecto, célula, que sería el óvulo de la reina, entra uno solo. Y de perfecto. ese solo esperma, solamente lo que sobrevive es el núcleo. Bien. No sé si Alejandro esa es la pregunta Sí, o... sí, perfecto, ¿no? Pero me quedaba la duda Bien. porque yo decía, pensé que era un esperma por huevo, pero no, entran un montón. Está bien. No, no, en general hay como, es como cuando pasa por, vuelvo un poquito para atrás, cuando pasa por acá abajo, el huevo, acá sale una cantidad X de esperma, y esa cantidad de esperma se relaciona con los distintos huevos. Fíjate, esto eh, en época de postura alta son casi 2000 huevos por día que está poniendo la reina. O sea que esto es constante. Y bueno, acá va saliendo una cantidad de esperma que entra dentro de ese huevo, pero bueno, por más que entre una cantidad X, el que la va a fecundar es uno solo. Y de ese solo solamente va a pasar el núcleo. Esto para estudios posteriores sobre razas, que vamos a ver más adelante, tiene importancia. Bueno, entonces estábamos acá. Una vez que se junta el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo dentro de la célula del óvulo, acá lo que se produce es una división celular. Vamos a ver que hay dos tipos de divisiones celulares en los organismos. Una se llama mitosis, en la cual de una célula se convierte en dos células. Para que eso funcione a nivel generación del organismo, a nivel del desarrollo embrionario y luego el desarrollo del insecto, hace falta que el material genético que está dentro del núcleo también se multiplique por dos, que se divida por dos. Se multiplique y después se divida. ¿Para qué? Para que esta célula que tiene información genética del padre y la madre, cuando se divide en una segunda célula, esa segunda célula también tenga la misma información del padre y la madre. Cuando esas dos células se dividen en cuatro células, las cuatro células tienen la misma información del padre y la madre. O sea, cada célula que compone el organismo son iguales a la primer célula que estaba dentro del huevo, que era el óvulo. El óvulo fecundado por el espermatozoide. Esta división se llama mitosis, ¿ven? El material genético se multiplica por dos, la célula se divide y tengo dos células con el mismo material genético. Esto se empieza a dividir en cuestiones de minutos, en forma muy, muy veloz. De 2 pasan a 4. Fíjense, acá tengo una cantidad de células, todas tienen el mismo material genético. Esperen que yo estoy moviendo acá. Se van dividiendo, y en un momento empieza a esa división, o sea, siendo todas las mismas células exactamente iguales, empiezan a funcionar ciertos mecanismos que empiezan a inhibir parte de esa herencia genética.
O sea que algunas células, si bien tienen cada célula tiene la función de ser una célula muscular, una célula del estómago, una célula neuronal, tiene toda la misma información. Lo que pasa es que empiezan a comenzar ciertos mecanismos de inhibición. Entonces, una célula inhibe todas las funciones que no sean para lo que se está desarrollando. Por ejemplo, es una célula del epitelio del estómago. ¿eh? Entonces, todas las funciones que tiene de la misma célula para hacer músculo, para hacer una neurona, para hacer una célula del ojo, lo que sea, se inhiben y solamente se desarrollan aquellos genes, disculpen, aquellos genes que van a cumplir esa función. La célula que va a ser una neurona es lo mismo, se inhiben todo el material genético que no corresponde a la neurona, y ahí empieza todo un sistema de desarrollo. En principio, la división, fíjense que es una división de células, una masa de células iguales, pero en un momento dado, esto que yo le decía recién empieza a funcionar. Y fíjense que empieza la identificación de las distintas partes de la larva. La parte que van a ser el estómago, la parte que van a ser los sentidos, la parte que va a ser el corazón. Todo eso se empieza a dividir. ¿Con qué? En base al mismo material genético que tenía la célula primera. Lo único que algunas están desarrolladas y otras no. Algunas partes de ese material genético. Ahora lo vamos a hacer un poquito mejor más adelante. Y bueno, y en cuestión de 3 días, el huevo tiene 3 días de desarrollo, pasó de una célula sola a un organismo totalmente formado. Uno puede decir, bueno, pero es un huevito, no es nada. Bueno, ahí adentro hay miles y miles de millones de células especializadas para que este organismo esté vivo. ¿eh? En 3 días se pasó de una sola célula a miles y miles de millones de células. Y no solamente una multiplicación de miles de millones de células, sino que esas miles y millones de células se especializaron según el órgano o el tejido en el cual se encuentren. Una larva tiene un corazón, una larva tiene sangre, tiene un estómago, tiene todo un montón, tiene sentido, tiene una boca, que se alimenta. Bueno, en estos 3 días se multiplicaron miles y millones de veces las células y se especializaron cada una en el tejido que va a formar. Entonces, fíjense la velocidad, ¿no? Lo asombroso que es la generación que se está dando dentro de este huevo. Esto indudablemente afuera no vemos nada, esto se hace todo por dentro. Y a los 3 días se rompe ese corion, esa parte externa del huevo, y nace la larvita. Nace la larvita totalmente siendo un individuo con todos sus órganos funcionando, todos sus tejidos diferenciados. Fíjense, acá está un huevito, acá hay una larvita recién nacida, acá abajo, y ahí empieza un crecimiento. Ya acá no hay por supuesto, hay un crecimiento celular, hay un crecimiento celular bastante importante, pero en base a las diferenciaciones de tejido que se hicieron durante la etapa de huevo. Una vez que la larva cumple los días correspondientes, según la casta que sea, esto se opercula y nuevamente acá hay una transformación. Muchos de estos órganos ya estaban en la larva en forma potencial, se desarrollan para generar un insecto adulto. Y a los tantos días, según la casta, emerge un nuevo individuo. Con, repito, miles y miles de millones de células totalmente especializadas. Las células que están en la pata cumplen funciones distintas a las que están en los ojos, en el intestino, etc. Bueno, hasta acá, esto más o menos lo habíamos visto. Eh, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, y acá lo importante es que dentro de esa célula microscópica, que era el óvulo más el espermatozoide, estaba toda la información para el próximo individuo. Como en el caso de las abejas, en el caso de los vegetales, los seres humanos, los animales, las aves, en ese óvulo, en ese espermatozoide,
se almacena la información del individuo, toda. Que eso lo vamos a empezar a ver ahora, ¿no? No sé si hay preguntas. Yo veo el chat con muchos números. No sé si hay algunas preguntas específicas. No, ¿no? Ale, Sí, en un momento hablaste sobre los zánganos, y en una sí, parte entendí que dijiste que hay unos zánganos que no son bien aceptados. sí. Lo vamos a ver cuando terminemos la clase. Ah, bueno. Dame un Otra cosa, poquito más de tiempo y lo vemos al final. En el Pero chat otra sí, son cosa. todos los presentes, sale. Sí, no listo, hay listo, bárbaro. preguntas por Por ahora, eso. vale. Cualquier cosa te decimos. Sí, Damián, ahora después lo vemos. Dame un cachito más y lo vamos a ver. Sí. Hoy vamos a determinar que no solamente hay zánganos haploides, también hay zánganos diploides y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, entonces, acá es lo maravilloso, que en ese núcleo, que es más chiquito que una célula, es algo totalmente microscópico, hace falta mucho aumento para poder llegar a verlo, se encuentra toda la información de los individuos. La, 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 por supuesto que de esas mismas células se desarrollan todas las células de todos estos organismos y cada uno de ellos tiene esa información. Bueno, acá volvemos a lo mismo, la célula con el núcleo, y ahora lo vamos a meter adentro del núcleo. Indudablemente, toda la parte de afuera de la célula es importantísima. Nosotros en realidad somos un montón de células. Nosotros vamos a una definición final, somos millones de células trabajando en forma cooperativa, cooperando entre sí. En realidad, cuando hablamos de respiración, más allá de absorber oxígeno a través de los pulmones, la respiración se da dentro de las células. El crecimiento, la nutrición, todo se va dando adentro de cada una de las células. Por eso cada una de ellas, en cualquier individuo, tiene que estar irrigada, de alguna forma para que le llegue constantemente alimento y oxígeno, ¿no? Acá se dan un montón de ciclos, acá hay un montón de organelas, que en realidad nosotros estamos vivos porque están vivas todas estas células con las funciones que hacen ahí adentro. Todo lo que comemos, lo que respiramos, lo que tomamos, termina dentro de cada una de estas células para darnos la vida. Bueno, entonces tenemos la célula con su núcleo y dentro del núcleo encontramos, ahora sí, ya yendo un poco más específicamente a lo que es la herencia, a lo que es el traspaso de esta información de individuo en individuo, los llamados cromosomas. Hay unos corpúsculos divididos como en fases que están dentro del núcleo de cada una de las células. Esos cromosomas tienen diversas etapas. Cada una de estas cosas es un tema por sí mismo larguísimo, complejo, que en gran parte ya está estudiado y en gran parte se está estudiando. Son sistemas muy, muy complejos a nivel de moléculas. Pero bueno, eh, sintéticamente, estos cromosomas, estos bastoncitos, tienen distintas etapas. En general lo vemos como cromosomas cuando la célula se divide y después vemos como una cromatina, o sea, como una sopa de cromosomas dentro del núcleo. ¿Ven? Cuando lo vemos como corpúsculos, ven que acá se ven dos que están siendo divididas, se están dividiendo, ahí toman esa forma. Después un poco eh, se van, están sueltos, no están mezclados, están sueltos. Bueno, y cada uno de estos bastoncitos, estos cromosomas, son un par de bastoncillos. En el caso nuestro, de los mamíferos, sí, son dos. En el caso de las abejas, son dos solamente en las hembras. Ahora vamos a ver que en los machos, esto que está por duplicado es uno solo. Y en cada uno de estos cromosomas, de estos bastones, se encuentran sectores individualizados, llamados genes. Y esos genes están relacionados fundamentalmente con la formación de proteínas, pero esos genes, esos espacios dentro de los cromosomas, están dados por las características de los individuos. Cada célula, según la función que cumple esa célula, tiene una cantidad de estos genes activos y una gran cantidad de estos genes inactivos. Es lo que le decía antes. Si esta célula, por ejemplo, fuera de un músculo, solamente están activos
los genes relacionados con el músculo. Los demás genes relacionados con otros órganos, otros tejidos, están inactivos. Bueno, cada uno de los genes está formado por una molécula llamada ADN, ácido desoxirribonucleico. Una cantidad de estas ADN forman los genes, y cada uno de estas moléculas están dadas, formadas por unas bases. Unas bases particulares, son 4 bases que forman cada uno de estas moléculas de ADN. Una serie de moléculas de ADN forman un gen. Varios genes forman un cromosoma. Y el conjunto de cromosomas es el genoma de cada uno de los individuos. Bien, bueno, hasta hace un tiempo se empezó a trabajar con todo lo que es el estudio. Los últimos años avanzó mucho. Esto ya, bueno, la década del 50 se viene hablando de cómo son los cromosomas. Los últimos años, bueno, se avanzó mucho en todo lo que es el estudio, ¿no? Diversas técnicas para reconocer los genes y poder determinar la función de algunos genes. Este es el estudio del genoma. Varios individuos ya tienen el genoma estudiado y se conocen la función de cada uno de los genes. Si no se conocen, por lo menos se conoce la ubicación de los genes. Uno de ellos es la abeja. La abeja tiene un genoma con cerca de 10.000 genes, que bueno, por lo menos se conocen las características de muchos y la ubicación de todos. La abeja tiene 16. 16 en el caso de las obreras. Y nosotros tenemos 23, los humanos. En el caso de las abejas tiene 16 pares. 16 por 2. La reina y las obreras, las hembras. Y en el caso de los machos, de los zánganos, tiene 16 simples. 16 juegos simples. ¿Se entiende, no? Esta que está doble, ¿ven? Sería una hembra, y si tuvieran simples serían los machos. Pues lo vamos a ver un poquito más. Bueno, ven, acá está un cromosoma. ¿Ven? El gen es un conjunto de ADN que contiene información esencial para el organismo, ubicado en los cromosomas. El gen es cada una de estas partecitas, estas bandas que se ven acá. Cada una de esas bandas tiene una función específica. Entonces hay un gen que cumple una función. En algunos casos puede haber una característica dada por un solo gen, y en otros casos hay características dadas por conjunto de genes. No siempre un gen es una característica. A veces sí, y a veces trabajan combinados. Bien. Bueno, a ver. Ahí está. Tenía una cosa ahí flotando. Bueno, este sería un esquema de los cromosomas del ser humano. Ven que son 22 cromosomas somáticos del cuerpo y 2 sexuales, el X y el Y. Bueno, acá fíjense que estos bastoncillos vienen uno del padre y uno de la madre. Ahora vamos a ver el caso de cómo se producen en la división en los mamíferos y en la abeja. Bueno, para que el número de cromosomas se mantenga constante, la división celular para dar los gametos se producen por meiosis. ¿Se acuerdan que antes dijimos que una división normal de la célula se llama mitosis? Que se parte la célula en dos y también se multiplica la célula y se multiplica los núcleos y todos los cromosomas. En el caso de los seres humanos, estos 23 cromosomas que están esto es una célula. Cuando viene la mitosis, esto se multiplica por 2. En un momento dado tendría 46 por 2, cuando se está dividiendo. 23 van a la nueva célula, a cada una de las nuevas células van 23. O sea que esto tiene que multiplicar. Todo esto se multiplica por 2. En el caso de la meiosis, que se da solamente en las gónadas, en las ovariolas de la reina y en los testículos del zángano, o bueno, en las gónadas de los mamíferos, esto se da de tal forma que estos cromosomas que estamos viendo acá se dividen.
Uno va para una célula y otro va para otra célula. ¿Para qué? Para que del macho, que en este caso es diploide, tiene doble juego de cromosomas, un cromosoma vaya a un espermatozoide y uno vaya a otro, para que el espermatozoide tenga un solo juego de cromosomas. Lo mismo pasa en la hembra con los óvulos, para que cuando se junte el espermatozoide con el óvulo, nuevamente se reconstituya el doble juego de cromosomas. ¿Se entiende? En la mitosis se dividen por dos, se multiplican por dos. En la meiosis se dividen. ¿eh? ¿Para qué? Para que vaya uno a cada célula y se junten. ¿Ven? Acá hay un espermatozoide, se junta con un óvulo, ambos tienen un solo juego de cromosomas. Cuando se junta, el individuo que van a formar ya tiene doble juego de cromosomas. Y acá empieza la multiplicación por mitosis nuevamente. O sea, son mitosis, 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 meiosis en las gónadas, testículos y ovarios, y nuevamente luego mitosis para formar el individuo. Bueno, acá hay un pequeño esquema. Todo lo que es crecimiento en ambos individuos es por mitosis, y solamente se da la meiosis, los testículos y los ovarios, meiosis, para dividir a la mitad el material genético, los cromosomas, cosa que cuando se junten las dos células, el esperma con el óvulo, nuevamente se forme el doble juego de cromosomas y ese nuevo individuo sea también doble juego de cromosomas. Acá se marca como N, y 2N. ¿Ven? Este 2N que está acá en el cigoto, un N viene del espermatozoide y uno no, N viene del óvulo. Hasta acá vamos bien. ¿Mm? ¿Se va entendiendo? Una Lo voy, pregunta, lo voy Alejandro, explicando. Sí, las disculpe. que quieran. Sí. Ya que estamos, ahí nace un individuo. ¿Y qué pasa cuando son quintillizos, por ejemplo? Bueno, acá serían varios óvulos. Hay dos formas, las que yo más o menos conozco. Una es los que son mellizos, que justo en ese momento ovulan varios óvulos a la vez. Entonces cada uno es un óvulo distinto, son, pongámosle, 3 óvulos distintos, y se fecundan con 3 espermatozoides distintos. Eso creo que es un poco más complejo, pero serían los mellizos. Y hay otro caso que son los gemelos, en el cual hay un solo óvulo y hay un solo espermatozoide. Pero antes de que empiece la reproducción del individuo, se parten en dos. Y ese partirse en dos hace que se generen dos individuos, pero que en principio fueron del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Se entiende que eso se da en los gemelos, que las características son muy, muy parecidas. Podría haber alguna diferencia, pero en general son muy parecidas. Esa sería la diferencia con los mellizos. Esto pasa en los humanos, no sé en otros mamíferos y no pasa en las abejas. No sé si Gustavo eso. Muchas gracias, Alejandro. No, 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 no. Bueno, entonces acá hay un pequeño esquema, madre diploide, padre diploide, diploides que tiene doble juego de cromosomas. En las gónadas se hace la meiosis, y se hacen óvulos haploides y espermatozoides haploides. Cuando se hace la unión sexual, que se junta el esperma con el espermatozoide con el óvulo, nuevamente vuelve el individuo diploide, tal cual es como el hijo, como los padres. Ojo que esto está pasando en los mamíferos o en los humanos. Sabemos que las abejas, ahora lo vamos a ver, hay ciertas diferencias. Bueno, y acá, acá tenemos van surgiendo nuevos conceptos. Esto es el concepto de cromosomas homólogos. ¿Qué significa? Que fíjense, ven que acá hay un cromosoma chiquito, esto es un esquema, ¿no? Pero un cromosoma chiquito y uno grande, que viene de la madre, y uno chiquito y uno grande que viene del padre. En realidad tendríamos 23 juegos, si es un humano, 23 juegos de la madre y 23 juegos de los padres. Cada cromosoma tiene los genes, y cada cromosoma tiene genes distintos, que están relacionados con características distintas. Genes de los ojos celestes, o del color de los ojos, genes del color del pelo, genes que tengamos 2 brazos, o que la abeja tenga 4 alas. Bueno, esos son genes
que tiene una ubicación específica. Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, los genes que son similares se buscan. Se llaman cromosomas homólogos. O sea, este gen, en este esquema que vemos uno chiquito y uno grande, el chiquito va a buscar el chiquito, el grande va a buscar el grande. Los 23 o los 16 de la abeja, cuando se junta el óvulo de la reina con el espermatozoide del zángano, hay 16 pares de cromosomas en cada lado. Cada uno es distinto al otro. Y se buscan los del padre con los de la madre, para juntarse y hacerse homólogos. Y acá vamos a ver que viene gran parte del tema de la herencia. ¿Quién hereda qué? ¿Qué heredamos? ¿El gen del padre o el gen de la madre? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el locus es la ubicación del gen. Este bastoncillo que está del lado izquierdo, pongámosle, vino del padre, y este que está a la derecha vino de la madre. Pero el locus es el mismo. Si esta banda que está acá arriba es el gen que determina, pongámosle un ejemplo, ¿no? Quizá no sea directamente, pero que determina el color de ojos, está en la misma ubicación que el color del ojo que vino del padre. O sea que ambos genes están ubicados en el mismo lugar, y acá empieza cierta competencia. Si el padre tenía un color de ojos y la madre tenía otro, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué color va a tener el hijo? O eh, la madre era de una raza de abejas y el padre era de otro, bueno, ¿qué características va a tener esa abeja hija? Bueno, acá vemos el locus, es el lugar, el alelo, son los genes que son homólogos, que tienen la misma, son iguales para la misma característica. Por eso yo le decía que se buscan, se juntan los cromosomas que tienen las mismas características. Si estos fueran los genes de las alas de la abeja, bueno, acá está el del padre y acá está el de la madre. Bueno, ven, y acá tenemos en este esquema todos los genes, esto también es el ser humano, ven, se buscaron y cada uno comparte el mismo característica. De todos estos, cada uno de estos que vemos acá, ven que son 23, 46, 23 por 2, 23 millones del padre y 23 de la madre. Se juntaron, se buscaron en el mismo lugar. Bueno, y acá tenemos lo que yo le decía recién. Bueno, hay dos características distintas. Para el color de ojos, el padre tiene un color, la madre tiene otro. ¿Qué color sale? Bueno, y acá empieza a jugar ciertas características de la genética. Ahora vamos a ver, esto se descubrió hace mucho tiempo. Se ha visto de que en el conjunto de genes, no todos, pero en una gran mayoría, hay genes que son dominantes y genes que son recesivos. ¿Esto qué significa? Que si para una característica se junta un gen dominante con un gen recesivo, el que va a predominar, el que se va a expresar, lo que vamos a ver es la característica del dominante. Y la del recesivo está, pero está oculta. Esto para genética da un montón de elementos de estudio, todo lo que es la selección de las razas de animales productivas. Hay todo un estudio porque esto, bueno, tiene una importancia muy grande. Que algo se exprese y algo no se exprese. Vamos a ver después por qué. Entonces, un gen dominante se expresa siempre. Y un gen recesivo también se va a expresar, pero en algunas ocasiones, no siempre. Y acá empieza ciertas definiciones que ahora después las vamos a aclarar. Dominante con recesivo, pongámosle un gen es dominante y uno es recesivo, se llama que para esa característica es heterocigota. Cuando dominante con dominante y recesivo con recesivo, se llaman homocigotas. El gen dominante se expresa cuando es heterocigota, cuando hay un dominante y un recesivo, ¿quién se expresa? El dominante. Y también se va a expresar cuando sea homocigota ambos dominantes. Eso ya. Si ambos son dominantes, se expresa.
Bueno, hay un montón de ejemplos más adelante. Y un gen recesivo solamente se expresa cuando es homocigota recesivo. ¿Cuándo se expresa un gen recesivo? Cuando los dos son recesivos. ¿Se entiende? Los dos dominantes se expresa el dominante. Dominante y recesivo se expresa el dominante. Y recesivo se expresa el recesivo. Esto es para un montón de características. Ahora en la abeja vamos a ver. Pongámosle la mansedumbre. Y la mansedumbre en algunas formas es recesivo. O sea que si se encuentra un gen dominante que es mayormente defensivo y el gen menos defensivo es recesivo, esa abeja va a ser mayormente defensiva. ¿Por qué? Porque el dominante es el que se impone sobre el recesivo. Vamos a ver varias características que se van dando de esta forma. No siempre es así, no siempre es así, a veces hay un montón de aspectos intermedios, pero bueno, en algunas sí. Bueno, acá es una forma de escribirlo. AA es homocigate dominante, minúscula recesivo, y A mayúscula minúscula es heterocigota, siendo, bueno, la letra mayúscula el dominante. Bueno, todo esto que hoy explica mucho de cómo somos, el por qué somos con las características que tenemos. Fue estudiado por un cura, un monje, Gregor Mendel, que es el padre de la genética moderna. Él, cuando todavía no había nada de los estudios que hay hoy de microscopios electrónicos y un montón de métodos muy avanzados, con la simple observación, Él fue un gran estudioso para su momento, no es que era un pastor, un cura, eh, sino que, bueno, que había tenido unos grandes estudios, había ido a universidades, estudió lo que era medicina, biología, o sea, estaba muy preparado, pero bueno, realizó trabajos en un monasterio y a través de la observación de cruzas que hizo de plantas. Bueno, acá hay una pequeña. Después establecer líneas puras. Hizo cientos de cruces, transfiriendo el polen desde los estambres de plantas que tenían unas características a otros. Y bueno, apareció la primera generación llamada F1, que vamos a ver qué es lo que pasaba. El estudio se hizo sobre arvejas, o alguna plantita parecida. Entonces, lo que hacía Mendel, observaba Mendel, es que había plantas de esas arvejas que tenían la cutícula totalmente lisa. La parte externa de la semilla era lisa. Y había algunas que eran rugosas. Bueno, él lo que hacía era transferir el polen de las plantas que eran lisas a las rugosas. Y esperaba ver cómo iban a crecer las plantas nuevas, ¿no? Tenía que, bueno, esperar la semilla, que florezca, que den semillas. Y él lo que observaba es que cuando juntaba plantas lisas con rugosas, la primera generación, llamada F1, eran todas lisas. Fíjense que, bueno, acá nosotros, por lo que vimos recién, ven que yo puse acá en mayúscula, o alguien puso en este esquema mayúscula, ven que acá, en el caso de las lisas, la que marcaba como lisa pura, eran dominante los dos. Ven que acá es homocigota dominante. Y las rugosas, que se expresaban, se veían, eran recesivas, homocigotas recesivas. Cuando las cruza, va uno de cada uno, se hace la mezcla, entonces va un gameto dominante de la lisa con un gameto recesivo de la rugosa. La primera generación, fíjense, bueno, la primera generación eran todas lisas, o sea que el dominante se expresaba, pero pasaron de ser homocigotas dominantes a heterocigotas. O sea, tenían el gen dominante que se expresa, pero oculto estaba el gen recesivo de las rugosas. El gen recesivo estaba oculto. Acá hay un pequeño cuadrito, ¿ven?
Si yo junto los gametos, es lo que está pasando acá. Este es un cuadrito que se suele usar. Cuando los combino, todos los descendientes de esta mezcla me dan, o sea que un homocigota dominante con un homocigota recesivo me dan todos heterocigotas. Como son heterocigotas, recordemos que en los heterocigotas se manifiestan solamente los dominantes. ¿Y qué pasaba cuando hacía la segunda generación? O sea que cruzaba semillas de la primera generación, de la F1, los que están acá. Cuando juntaba esas dos semillas, lo que observó Mendel, esto después lo determinó en una ley, la primera ley de Mendel, lo que veía es que aparecía 3 lisas, pero volvía a aparecer una rugosa. En la segunda generación, una característica que se perdió en la primera generación reaparecía en la segunda generación. Si uno estudiara o pudiera ver cómo estaban dados los cromosomas, Mendel no tenía idea de cromosomas, todavía no se conocía el tema genético de los cromosomas. Él todos los estudios que hizo fue la observación de lo que veía, pero él llegó a la conclusión de que acá tenía que haber algo que era dominante y algo que era recesivo. Entonces, bueno, si uno viera cómo está el juego de cromosomas, vemos que nuevamente aparece un homocigota dominante, se mantienen 2 heterocigotas, pero aparece nuevamente, o aparece nuevamente, un homocigota recesivo. Y acá tenemos. ¿Se entiende? ¿Se ve cómo funciona? Sí, sí. Sí, Sí, se entiende, claramente. se entiende. Bárbaro. Bueno, después, esto vamos a pasarlo rápido. Indudablemente hay un montón de combinaciones. Lo que hizo Mendel, una segunda ley. Tuvo alguna suerte porque, bueno, estas características se dieron porque ambas características están en el mismo cromosoma, si no a veces se complica un poco, pero acá lo que hizo fue tomar 2 características dominantes, que sea, bueno, acá debe ser lisa, ¿no? Redonda, lisa y amarilla, y verde y rugosa. Entonces, acá tenemos la F1, son todas amarillas y redondas como los dominantes, pero guardan para ambas características, un recesivo. Y cuando lo vuelvo a recombinar, fíjense que la combinación ya es mucho más compleja. La cantidad que tengo bueno, tengo homocigotas nuevamente dominantes, como este que aparece acá, y tengo algunos homocigotas recesivos, como aparece acá, y un montón de heterocigotas mezclados por el medio. O para una característica homocigota, para la otra heterocigota, etc. Bueno, y en algunos casos se da también lo que es la dominancia incompleta, que las características se combinan. Esto quizás explique un poquito más algunas cosas. En los seres humanos hay algunas características que están dadas por un gen, y se da dominancia, hay dominancia un gen sobre otro. Hay uno que, bueno, yo doy como ejemplo, este, quizá de lugar a ciertos chistes fáciles, pero bueno, es el tema del lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja, hay 2 formas. Uno que está como suelto, un poquito más extendido, y uno que está pegado. Como hay lóbulo y no hay lóbulo. Hay 2 características. Este lóbulo está relacionado con un gen dominante y este otro con un gen recesivo. Yo doy mi ejemplo, porque, bueno, en mi caso, yo tengo el lóbulo despegado. Yo en realidad no sé qué característica tengo para ese gen. Si son ambos dominantes, o sea, despegado, o soy recesivo en el sentido que tengo uno de los genes dominantes y uno recesivo. Mi señora lo tiene pegado el lóbulo. Entonces, ella, esto sería lo que estamos viendo. Lo podríamos llamar fenotipo, pero ahora lo vamos a aclarar un poquito más. Esto que estamos viendo acá, en el caso de mi señora, sería recesivo en ambos casos, porque si no, no se expresaría. ¿Se entiende? Yo en mi caso puedo hacer 2 formas.
o homocigota dominante o heterocigota. En el caso de mi señora es recesivo. Mi hijo lo tiene, esto es real, lo digo, mi hijo lo tiene despegado. Entonces, en el caso de mi hijo, seguro que es heterocigota, ¿se entiende? Porque un gen se lo pasó mi señora y uno se lo pasé yo. en- bueno, acá seguro que da para un montón de chistes que, repito, no viene al caso, pero bueno, eh, el gen, mi hijo tendría el gen de la madre, ¿eh? Porque mi señor tuvo que pasárselo sí o sí, y el gen del padre, que es el de ¿se entiende cómo funcionaría? En el caso de mi hijo, seguro que si uno viera el genoma sería heterocigota, porque tiene el gen del lóbulo pegado oculto, y el que se va a expresar es el dominante. Bueno, no sé si se... Bueno, acá hay otro tema, las pecas son dominantes. Fíjense que no significa todos los genes, esto por supuesto se estudia mucho, mucho en lo que son selección en las cruzas que se hacen de animales, ¿no? Eh, no todos los genes que son dominantes muchas veces están totalmente difundidos, ¿eh? Hay ciertos enanismos que son dominantes, ¿eh? Sobre lo que no sería enanismo. Pero bueno, eso no significa siempre que haya mayormente esa predominancia, ¿no? Bueno, acá hay varios, ¿ven? Las pecas son dominantes, los hoyuelos son dominantes. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Hay otro caso, que es muy particular, que es el de las abejas. Hay una línea. Nosotros no vimos todavía raza, lo vamos a ver la clase que viene. Dentro de las razas mayormente productivas, la que utilizamos los apicultores, de las europeas hay 4 fundamentales, que es la abeja italiana, la abeja cárnica, la abeja melífera melífera, o la del norte de Europa, y la abeja caucásica, que es la de la zona del Cáucaso. Eh, de esas 4 razas, la más difundida desde hace muchos años es la abeja italiana. La abeja italiana tiene una línea dentro de las italianas que se la denominan Cardovan, que son abejas rubias, rubias, rubias. Yo hace muchos años en La Pampa conocí a un criador de reinas en Arata, eh, que tenía unas reinas que eran pepitas de oro volando. Al sol era un brillo, eran doradas, doradas. Y él la mantenía desde hacía muchos años, y esa línea se llama Cardovan. La Cardovan, dentro de la línea italiana, si uno tuviera abejas muy, muy rubias, muy doradas, es un gen recesivo. Es un gen recesivo. O sea que la abeja más oscura de las italianas sería dominante sobre este gen. Fíjense que si yo tengo una reina, como la que vemos acá abajo, es Cardovan, yo estaría seguro de que en ambos genes sería homocigota recesivo, porque si no, no la vería tan dorada. Homocigota recesivo, ¿eh? Eh, si se cruzara, acá hay un ejemplo, si se cruzara una abeja Cardovan, con los dos genes Cardovan, los dos genes recesivos, con un macho que no es Cardovan, ¿ven? Este color es dominante, el más oscuro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los hijos cómo van a ser? Los hijos de la reina van a ser todos Cardovan, todos dorados, porque recordemos que los zánganos que vemos nosotros son todos hijos de material genético de la madre, son óvulos sin fecundar. O sea que en ambos casos de los zánganos, o todos los zánganos que veamos,
serían dorados. Pero en el caso de las hembras, las hijas, tanto reinas como obreras, si se cruzó con un zángano que no es Cardovan, disculpe, todas las hijas van a ser oscuras, pero todas van a ser heterocigotas. ¿Eh? O sea que van a tener un gen recesivo oculto. Ahora veamos, esta reina, que es hija de esta Cardovan, esta reina que va a ser oscura, que es la que está acá, se cruza con un zángano que sí es Cardovan. Esta es la segunda, esta es la F1, ¿no? Y esta es la F2. Esta reina, que es hija de esta, se cruza con un zángano, que bueno, no pongamos que sea el hermano, pero podría ser también, pero que es Cardovan. Entonces, ¿qué va a dar? Esta reina va a dar la mitad de los zánganos Cardovan, dorados, y la mitad de los zánganos oscuros. ¿Por qué? Porque cada uno de los cromosomas que se divide en la meiosis de la reina va a dar un individuo, un cromosoma va a ser Cardovan dorado y un cromosoma va a ser oscuro. En el caso de las hijas, como se está cruzando con un macho Cardovan, el cromosoma Cardovan que se junte con el espermatozoide que tiene un solo juego, el macho tiene un solo juego, va a dar la mitad de las hijas, sean reinas o obreras, la mitad doradas Cardovan y la otra mitad oscura. ¿Se entiende cómo funciona lo recesivo de lo dominante? Bueno, todo esto en la parte genética está muy estudiado en la cría de animales de producción, ¿no? De leche, de carne, avícola, lo que sea, cerdo, lo que sea, porque, bueno, esto tiene mucha importancia. Muchas veces se habla de la primera generación, que es una generación con ciertas características que se van perdiendo en las segundas generaciones o terceras. Y bueno, y parte de esa aplicación está por estos genes dominantes y recesivos. Bueno, acá vamos a ver en algunos casos hay unas recombinaciones de cromosomas. En parte del cromosoma del padre se va hacia la madre y parte de la madre hacia el padre. Bueno, esto no vamos a avanzar mucho, pero bueno, esta mezcla hace que sea más amplia la cantidad de características, ¿no? Todo esto mejora siempre. Y después están las mutaciones. Las mutaciones, que es una modificación en alguna de estas bases del ADN, que producen características distintas. Las mutaciones, uno siempre entiende por mutación, no sé, si veía las películas de los superhéroes, la mutación es siempre a un monstruo, ¿no? Que aparecía algo muy raro. Hay mutaciones que son dañinas, por ejemplo, acá hay una mutación de los ojos blancos de los zánganos, una mutación común que suele aparecer, pero hay mutaciones que son positivas, son positivas. La evolución de los seres vivos en gran parte está dada por mutaciones. Mutaciones que venían a traer un cambio que en relación al medio ambiente eran positivos, ¿eh? Permitían la supervivencia y la reproducción de sus individuos. Y bueno, muchas de las características que quizás tenemos hoy nosotros son producto de mutaciones en la historia evolutiva de la especie. No siempre son malas las mutaciones. Bueno, acá ven, esta es una mutación y hay varias. Hay algunas, por supuesto, que impiden directamente que un individuo crezca o nazca. Y hay otras que se expresan y a veces se asientan y quedan. Bueno, Dale, disculpa, hay eh, una preguntita en el chat. sí, no lo estoy viendo ahora, pero dígame. Te digo, Alejandra Vera pregunta, en el caso de las abejas, ¿las mutaciones las vemos? ¿Son visibles? Algunas sí, por ejemplo, esta de los ojos blancos sí es visible. Y quizás haya montones que no. Montones que no. Quizás muchas sean tan fuerte la mutación que no permita ni siquiera nacer el individuo, ¿no? Y otras mutaciones, bueno, quizás no se expresen, o sean insignificantes. Y otras mutaciones a partir del tiempo, hay mutaciones por ahí que son más comunes que se den que otras, entonces por esas mutaciones, si es un beneficio para la especie, terminan quedando. Gracias, dice Alejandra. No,
Eh, bueno, y hay un estudio, esto lo vamos a ver, esto lo van a ver mucho, mucho cuando tengan la clase de selección. Estas clases van a dividir en lo que es genética hoy, lo que es raza la clase que viene, y no sé si la otra más adelante hay una clase de selección. Eh, Dentro de la clase de selección, lo que se busca es selección de reinos, indudablemente, colmenas que sean más productivas, más sanas. Dentro de los sistemas de selección para buscar sanidad, hay un sistema desarrollado por Rottenbuehler, que me permite caracterizar la higiene de la colmena. Las colmenas que son más limpiadoras son más resistentes a lo que es loca americana. Entonces Rottenbuehler vio en su momento que hay colmenas que si una larva está muerta, la desoporculan y la tiran afuera. Esto sería bueno para loca americana, o sea, apenas la larva se opercula y se muere, va la abeja, la desopercula y la tira fuera de la colmena. Eso, y evitaría que se desarrolle la loque, bueno, le da una característica higiénica bastante importante. Entonces desarrolló un método, Rottenbuehler desarrolló un método que decía que si mataban una cantidad de celdas, se la puede matar de distintas formas. Una de ellas es pinchándola con una aguja muy finita. Fíjense, agarran un sector. Generalmente es un espacio, unos 10 centímetros entre dos alambres. Y con una aguja muy finita se la va pinchando. Y se mata a todas las larvas. Se la mete en la colmena y a las 24 horas se observa cuánto de esas larvas muertas fueron desoperculadas. Y ahí están las celdas vacías. Cuando es muy alto, me está dando una característica higiénica esa colmena, de la reina, característica genética, y sería muy viable para la reproducción. Sí, a la vez también es productora de miel, indudablemente. Entonces, se da. El tema con estas dos, lo que dijo Rottenbuehler, eso después se modificó, un poco después se lo desdijo, después se lo volvió a apoyar, y ahora se dice que no son dos, que pueden llegar a ser más genes. Pero lo que dijo Rottenbuehler es que había dos tipos de genes. Un gen que era para reconocer la larva muerta y un gen que era para desopercularla. En el caso del desoperculado y sería recesivo y no desoperculado es dominante. Y en el caso de la remoción es recesivo y la no remoción es dominante. O sea que una colmena mayormente no desoperculan o no remueven. Y por ahí se dan cuenta que está muerta, la quieren remover, pero no la pueden desopercular porque el no desopercular es dominante, ¿se entiende? O sea que podría darse cuenta que la larva está muerta, la quieren sacar, pero no tienen la capacidad de romper la característica de romper el opérculo. Ambas cosas se dan cuando ambos genes son recesivos. Serían homocigotas recesivos para ambas características. Esto se sigue haciendo. Cuando lo vean en la charla de analía, seguro lo van a ver. Sí. ¿Alguien me quiere apuntar algo? ¿No? Y yo quería hacer una pregunta. Ah, sí, Federico. Hay casos vos decís recién que no la desoperculan, que no la limpian. Hay casos de que no la limpien porque yo nunca vi que no limpien algo las abejas, tarde o temprano, ¿no? Sí, teóricamente. Esto igual se toma a las 24 horas. Si quizás Ah, vos ok. vas Sí, después, puede estar desoperculado. Pero el tema es, ok. se mide a las 24 horas. Y Ah, ok. entran dentro del plan genético, dentro del plan selectivo, aquellas que a las 24 horas están más arriba del 90%. Ah, ok. O Ya, sea que por ahí si vas a yo los puedo 3 hacer la días, sí prueba. está. Claro, los 3, Claro. 4, 5 días puede estar desoperculado, Ah, ok, pero esto ok. se hace a los 90, a las 24 horas. Incluso a veces Ok. se pone un poquito de hidrógeno frío para matarlas, se las congela. Hay diversos O sea métodos. que Sí, o sea, se puede hacer la prueba tranquilamente, ¿no? De pinchar y ver sí, si a sí. las 24 horas También una limpia. forma es lo Mm, cortás, lo metés 24 horas en el freezer, a las ok, 24 horas lo pones de vuelta y volvés a las 24 horas y ves cómo está. ok. Y la Bien. comparación sería que a las 24 horas de ponerlo ya muertas, tendrías que estar arriba del 90%. Ok, 24 horas. No, está bueno, porque 24. me gustaría Sí, probarlo.
Sí, sí. bueno. Lo van a ver mucho con Analía Martínez, que da el tema de selección. Con ellos lo van a ver porque el plan que tienen ellos, el ProApis, de selección, vieron que tienen unas cuantas cabañas que están adheridas al sistema de ProApi, de Sí, cría de reinas, ellos lo hacen mucho esto. Tienen trabajos ok, incluso, pero bien. bueno, esto es para Loque. Vamos a ver también más en la clase que viene algo de algunas que se buscó para Varroa. Para Varroa también hay una línea de abejas que detecta Varroa una vez operculada y la saca. Eso lo vamos a ver en la Mm, clase que viene, que son híbridos que hacen en Estados Unidos. Lo vamos a ver muy por de arriba, porque en realidad la clase de selección la va a dar Analía, que le va a explicar todo el plan que tienen ellos el plan de cría de reinas que hacen de selección. bien, Bueno, Alejandro, esto se buenísimo. llama prueba de Rottenbuehler. Sí, me llama la atención algo que, bueno, no me lo sé explicar, pero sí, eh, hasta ahora vos estabas explicando características físicas y recesivas o no, pero sí, explicabas lo de la oreja, por ejemplo, y era claro. sí. Bueno, era claro, pero en el caso de que no sean características físicas, sino que sean características De conductuales comportamiento. de comportamiento. Sí. ¿Cómo cómo se puede, o sea, cómo se llega a esa conclusión de que algo es Hay recesivo? estudios. Yo hoy les pasé un trabajo por el grupo de WhatsApp que justamente habla de eso. Ah, De una bueno, gente de Colombia. En habla sobre el estudio de la relación del comportamiento con los genes. Yo puse un cuadrito del que está en ese trabajo. Habla del forrajeo, habla de la inhibición de las ovariolas de las obreras, de varios aspectos sociales. El tema del comportamiento es importante, sobre todo en los insectos. El insecto social, uno podría decir, bueno, quizás haya un aprendizaje, porque vieron un insecto social claro, porque tiene solapada las generaciones. Una generación cría a la otra. Pero hay un montón de insectos que no. La mosca pone los huevos y del huevo nace un insecto que va a tener un montón de comportamientos. Esos comportamientos no los aprende de ningún lado. Entonces, lo que se estudia es la relación genética con el comportamiento animal. ok, Los insectos que no son sociales es más visible. En un insecto social uno podría decir si no hay algún tipo de aprendizaje, porque vieron que la abeja aprende cosas. claro, Tiene la capacidad de discernir horas y fuentes de alimento y varias cosas. Eh, Mismo hay estudios sobre polinización y aprendizaje. Pero hay un montón de comportamientos. Yo les puse un cuadrito más adelante. ¿Mm? ok, Este, bueno, bien, siguiendo un poquito más, acá estuvimos hablando del genotipo, ¿eh? Que es la información genética. Todo el conjunto de genes que vimos hasta ahora se llama genotipo. Y después aparece el fenotipo, que es la expresión física de esos genes. Pero el fenotipo no es una representación directa del genotipo, sino que se habla de que el fenotipo, indudablemente es el genotipo, porque una abeja tiene lo que yo le decía. Nosotros sabemos que esto es una abeja porque es el genotipo, que está determinando que tiene cabeza, todo el abdomen, alas, patas, etcétera. Y es un insecto. Todo eso sabemos porque el genotipo lo está determinando. Pero justamente en esta foto, fíjense que eh, con la misma característica genética, el mismo genotipo, la reina y la obrera son totalmente distintas. Y acá juega otro factor que es muy importante, que el fenotipo, que es lo que yo veo, es el genotipo más el ambiente. Como vos decías, Ale, estamos viendo características físicas, y yo digo, bueno, esa característica física, lo que decíamos del lóbulo, lo que sea, es una característica que se encuentra en los genes y que se pasan de padres a hijos. Pero no solamente es eso, sino que también hay una influencia, en algunos casos muy importante, un caso muy importante que conocemos nosotros en la abeja. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la alimentación van a ser una reina o una obrera. ¿eh? El mismo genotipo, el mismo genotipo, eh,
una celda recibió alimento de jalea real por más tiempo que otra, que recibió apenas unos días y después papilla basta, de una emerge una reina y de otra emerge una obrera. ¿Se entiende, no? Las diferencias que hay, siendo el genotipo el mismo, la misma cantidad de genes y el mismo tipo de genes. Bueno, acá hay todo un estudio y la epigenesis, que son los cambios que se pueden hacer dentro de los genes. Eh, los genes pueden ser alterados, los genes pueden ser alterados por factores ambientales, por ejemplo, la dieta, sustancias químicas, etc. Voy a avanzar un poquito más con esto. Acá hay una cadena de ADN, acá están las bases que forman el ADN, y acá se habla de una... Lo vamos a pasar, yo tampoco lo podría explicar muy bien, tampoco conozco profundamente el tema, pero aparece una metilación, que hay unas moléculas llamadas metilos que se unen a unas bases, citosinas o adeninas, y la inhiben totalmente. O sea que si se metila una base de un ADN, recuerden que el ADN forma los genes, ese gen queda inhibido. ¿Mm? Y acá hay una explicación que dice, yo la leo, una metilación es un cambio químico producido por la adición, el agregado de un grupo metilo, acá la fórmula, a una base del ADN. El resultado de la metilación de un gen es la represión de su transcripción, o sea que no puede ese gen, la transcripción del gen es la expresión del gen. El gen se transcribe en una molécula, una proteína, y eso después se expresa. Un gen metilado no se puede expresar. Y acá viene lo interesante, que algunos estudios han demostrado que al silenciar este gen, ¿ven? El DNMT3, las larvas se convierten en abejas, reinas cuando son adultas. Sin embargo, si este gen, se expresa, produce una enzima que se encarga de metilar un grupo de genes responsable de las características propias de la abeja reina. Esto sería que si se metila este gen, un montón de características de obrera no se expresan. Y se expresa en la reina. Vieron que la reina tiene el aguijón liso, no tiene corvícula, tiene las ovariolas desarrolladas. O sea, hay 30, 40 características de la reina que no están en la obrera. Y esas características, por supuesto, están en la obrera y no están en la reina. Entonces, sí, ¿quién está trabajando sobre este gen? Y bueno, a nivel molecular, este metilado, la jalea real. El alimento de jalea real se expresa en la larva en los genes y hace que algunos genes se expresen y otros no. O sea que la larva, cuando hace la metamorfosis que se va a desarrollar en reina o en obrera, de acuerdo si hay genes que se expresan o no. ¿Se llegan a cómo funciona? ¿Eh? O sea que si se metila un gen, es reina. Pero si no se metila, o sea, ese gen metila a otras características de obrera, o se inhibe genes de obrera. Los genes son todos, están todos, siempre están todos. Genes con características de obrera o genes con características de... O sea que van a estar ambos, lo de reina y lo de obrera, unos se expresan y otros no. Esto es lo que viene a explicar el tema este de que el fenotipo es el genotipo más el ambiente. En el caso de las abejas es muy palpable, muy visible, ¿no? Bueno, y acá hay un pequeño cuadrito que es del trabajo que yo les envié, que es lo que preguntaba Ale, sobre las actividades de comportamiento relacionados con los genes. Y acá hay eh, unos estudios que se hicieron. ¿eh? Ven la edad de forrajeo, la división de valores, está dado por un gen, el gen de forrajeo se llama, genera una proteína, y acá está la gente que lo estudió. Entonces fíjense que hay genes que están dados, estos genes generan estas actividades. ¿Ven? La edad de forrajeo, ¿eh? Bueno, acá son varios con el forrajeo.
Hay uno que está relacionado con el polen, ¿eh? ¿Ven? Forrajeo de polen, o sea, una colmena forrajea, va a buscar, bueno, esto estaba, va a buscar más polen, acarrea más polen, de acuerdo a una cantidad de genes. ¿Eh? De acuerdo a la función de esos genes, una colmena junta más polen o junta menos polen. ¿Eh? Producción de alimento larval en nodrizas, o sea que inicia el forrajeo y longevidad en obrera. Fíjense, acá hay un gen relacionado con la vitelogenina, que hace una lipoproteína, etc. El comportamiento defensivo. Esto que dice en Sting, que es aguijón, son genes, genes del aguijón, que están en alguno de los cromosomas, y esto hace que sea más defensivo o menos defensiva la abeja. O sea, se han ido individualizando genes relacionados con el comportamiento. Bueno, ya estamos, ya nos falta poco. Bueno, determinación del sexo. Acá tenemos dos sexos, ¿no? Ya vimos la determinación de reinas y obreras, y ahora vamos a ver un poco la determinación de hembras y machos. Bueno, acá habíamos visto esto ya. La reina es diploide, tiene doble juego de cromosomas, y el zángano es haploide, tiene un solo juego de cromosomas. Esto es en el cuerpo. Cuando se hace la meiosis, en la reina, los ovarios, se dividen, ¿no? Los cromosomas para que haya un solo juego en cada uno de los óvulos. En el zángano no se da eso porque no tendría sentido. O sea, no hay meiosis en el zángano porque todas las células del cuerpo ya son con un solo juego. Es haploide. Los óvulos son haploides, el esperma del zángano es haploide, y cuando se juntan, ¿eh? La reina obrera son diploides y por partenogénesis, el zángano es haploide nuevamente. Los hijos de la reina son haploides, como que está acá arriba. Bueno, esto da también a un estudio en las colmenas hay hermanas, medias hermanas, un conjunto de características más o menos relacionadas según el padre. O sea, son todas hijas de la madre, pero en una colmena hay hijas de padres distintos. Generalmente bueno, puede ser que haya momentos que se mezclan, pero en general son como etapas, ¿no? Se habla de que el esperma, por lo menos hasta ahora se estudia que está estudiado que el esperma baja como en capas. Entonces, eh, en un momento la mayoría son hijas de un zángano. Después, bueno, empieza otra capa de esperma, van a ser hijas de otro zángano. O sea que hay momentos que hay más medias hermanas que hermanas o viceversa. Bueno, en el caso de los seres humanos, está el gen XX y XY. El XX da la parte femenina, la mujer, y el XY el hombre, ¿no? Según la combinación, XX es mujer, XY es hombre. Este es el gen sexual de los seres humanos. En el caso de la abeja, acá viene el tema. En el caso de la abeja, el cromosoma, que se encuentra el tema de la determinación del sexo, eh, acá en el ser humano es X e Y, ¿no? En el caso de la abeja son un montón. Pues pueden ser hasta creo que 15 o 20. XA, XB, XC, XD, XC, XF. Son un montón. No hay dos solos. Y acá pasa lo siguiente. Fíjense, yo tengo una hembra, las hembras, si las hembras son heterocigotas, acá no hay una cuestión de dominancia o recesividad, pero por ejemplo, tengo un gen del sexo B y A, sería heterocigota, nace una hembra. B o C, nace una hembra. Siempre que sean genes distintos, diploides distintos, nace una hembra. En el caso de los machos, cuando son haploides, nace un macho. Pero acá viene la pregunta de Damián del principio de la clase, que por qué había machos que son distintos a los machos haploides. En el caso de que un huevo fuera diploide, fuera homocigota, diploide homocigota,
O sea que el gen del sexo sea igual. ¿Ven? Yo le dije que había A, B, C, D. Bueno, sea A, B, B, C, C, D, D. El mismo tipo de gen para la característica de la determinación del sexo. En ese caso, el individuo que nace es un macho. O sea que hay zánganos diploides. Solamente se va dando, generalmente se da cuando hay mucha consanguinidad, cuando hay poca variación de reinas, se hacen como hijos y hermanas y medias hermanas, se van cruzando, que a veces se hace para mantener características. Hay líneas de selección genética en el cual se emparenta mucho a las cruzas para mantener características deseables. Pero en el caso de las abejas, esa consanguinidad produce machos diploides homocigotas. La abeja los rechaza totalmente. Cuando la abeja determina de que en una celda hay un zángano, un macho homocigótico, o sea, un individuo diploide que va a ser un macho, lo detecta, lo mata y no solamente se lo mata, sino se lo come. Produce el canibalismo. Entonces, en colmenas, donde hay mucha consanguinidad, se ve mucha cría salteada, no por alguna enfermedad, sino porque las obreras están determinando que hay muchos machos diploides y los matan. No los deja desarrollar. En una colmena, todo macho que vemos es haploide. No hay desarrollo de machos diploides. Se han desarrollado en laboratorio, han sido viables, por lo menos para los seres humanos, ¿no? Indudablemente para la abeja algo no le sirve, pero para los investigadores el macho se desarrolló, se pudo fecundar, fue un macho como un zángano para la visión nuestra normal. Pero bueno, eso es lo que vemos nosotros en la investigación. Se ve que para la abeja no, entonces lo mata. Bueno, y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Y la pregunta es, Este, ¿cómo la obrera reconoce ese zángano? y hay un montón de sentidos que tiene que nosotros no conocemos que permiten, pero lo determina. No hay, se han hecho estudios sobre esto y no se han encontrado. Y bueno, y suele pasar eso, donde hay mucha consanguinidad, o sea, poca, porque 15 o 20 eh, genes distintos es mucho, es difícil que se junten dos. Pero bueno, eso se hace en lugares muy cerrados. Muchas veces se va a hacer cría de reinas a islas. En Hawái hay mucha cría de reinas. Lugares más aislados. Entonces, bueno, si uno no hay una entrada de material genético nuevo cada tanto, se empieza a dar una consanguinidad que termina produciendo colmenas con baja población porque bueno, la reina empieza a poner un montón de huevos que son diploides, pero que son homocigotas, o sea, tienen el mismo tipo de gen de determinación del sexo, y los termina matando. ¿Cómo lo reconoce? No tengo ni idea, pero lo reconoce. El hecho es eso. Perdón, Alejandro, Bueno, una ¿En pregunta. su crecimiento es más grande que el normal, el macho entiendo que diploide? no, entiendo que es igual, pero eh, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo lo que he leído es que es viable, que es normal para la vista del que está investigando, ¿no? Que se puede reproducir, todo esto en condiciones de laboratorio, ¿no? Aislado, pero en la Claro, naturaleza no sobrevive. ¿La reina no lo acepta para fecundar? parece que no. Aparentemente sí, porque lo que se ha dicho es que se pueden fecundar, aparentemente sí. No sé cómo será en competencia con zánganos haploides, la verdad que no lo conozco. No sé hasta dónde hay trabajos, estudios sobre esto. Eso le pueden preguntar a Analía. La Con duda, Analía van a ver bastante de zánganos, porque, bueno, parte de la selección es, ella hace lo que es inseminación instrumental.
inseminación a través de aparatos de reinas. Eso lo van a ver con ella. Y bueno, ahí hay una de los puntos importantes de la inseminación instrumental es la captura de zánganos y zánganos que tengan características este, que están dados por la selección que están realizando ellos, ¿no? Eso lo van a ver con ella más. Le va a poder profundizar más. No sé este tema particular o en general del zángano, ¿no? Vale, una pregunta. Sí, Si el macho es diploide, es de huevo fecundado entonces. es huevo fecundado, sí, sí. Sí. Lo único que fíjate, ¿ves? Sería este XC. O sea que sería homocigota. Es un Todo macho, lo demás, o sea, la determinación del sexo, se podría decir también que está dado porque sea heterocigota el gen del sexo. Son un pero, montón de alelos distintos, creo que son como 15 o 20. pero tiene que ser un huevo Entonces, fecundado. esa diferenciación, que sean alelos distintos, hace que sea una hembra. Pero si son iguales, nace un macho. Está bien, pero Los es un huevo mecanismos fecundado. genéticos para producir eso se desencadenan cuando ambos genes del sexo son iguales. Se desencadena una serie de mecanismos que producen un macho. Y la abeja no lo acepta. La colmena no lo acepta, ¿no? No, está bien, pero siempre hablamos de que los machos salen de huevos sin fecundar, pero en este caso es un huevo fecundado. Todos los machos que vos ves salen de huevos sin fecundar. Pero el diploide es fecundado. El diploide es fecundado. Y no Bueno, nace. la abeja lo elimina. Gracias. No nace. No. O sea que de los que vemos nosotros, como siempre, viste, Juan dice la barrera que uno ve es hembra. En el caso de los zánganos que vemos nosotros son todos haploides. Si hubiera sido, en algunos casos se da, esto hace que baje la cantidad de abejas de una colmena, si se da en mucha cantidad, por supuesto. La abeja no lo dejan hacer, nunca lo verías, no lo veríamos. Perfecto. Bueno, Ahí Patricia Valdés hizo una pregunta, pero no puedo entender. Buenas noches, bueno, pregunta, en el caso de que hacemos núcleos y mezclamos cuadros de distintas colmenas, ¿cómo se determina el comportamiento? esperen ¿Cómo de vuelta, Pau? Fíjate a ver si, bueno, pregunta, en el caso, creo, interpreto yo, dice, de que hacemos núcleos y mezclamos cuadros de distintas colmenas, ¿cómo se determina el comportamiento? Claro, ¿cómo se hace selección de... No, y ahí es el comportamiento del apiario. No. O sea, en general uno lo que busca es un apiario que sea más o menos similar en las colmenas, o sea, el tipo de mansedumbre, de producción en general. Cuando ¿Se uno referirá hace núcleos a la selección distintos, masal? O del material real que le pongas también, ¿no, Ale? claro, sí, pero bueno, el núcleo va a tener en principio las características de la abeja que vino en los cuadros que te pasamos, como decía. Pero bueno, no tendría que ser, serían nuestras colmenas. Estamos haciendo núcleo de nuestras colmenas y si lo compramos, bueno, de las colmenas confiamos en quien nos lo vende. Pero no, las características indudablemente va a ser de cada reina que dio lugar a ese cuadro que se está trayendo, ¿no? O la abeja. Pero tendría que ser más o menos parecido en todo el apiario. No sé si se refiere a eso. Bueno, yo quería hacer una observación. Sí, El miércoles fui al apiario y cuando abrimos la colmena observamos unas abejas gorditas, media morochonas y muchas, estas que ahora vos me decís que son Cardoban. sí, Eh, no doradas. sabíamos qué, pero estaban ahí mezcladas y estaban haciendo ahora Cardoban. Mira, bueno. Sí, Me sí, sacaste la sí. duda, me sacaste la duda con lo que explicaste. Sí, sí, sí. En su momento, hoy ya no es tanto, pero hace años atrás, como en general la abeja italiana es más rubia, más clara que otras líneas, los criadores, o los criadores o los apicultores que hacían sus propias reinas, lo que buscaban era traslarvar
reinas rubias. Se buscaban colmenas rubias y se te robaban esas, para mantener la genética italiana. ¿M? Cuanto más rubia, mejor. Pero bueno, se da, sí, sí, es ese. Y te aparecen a veces zánganos oscuros o machos oscuros. El color no es tan determinante en general. En el caso de este de la Carroban, con la italiana sí se da un poquito más. La clase que viene vamos a ver razas. Así que las razas naturales, ¿no? Este, y después ustedes van a ver el tema de selección con analía. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahí, perdón, cuando Sí. dijiste, cuando aclaraste naturales, razas naturales, ¿hay razas generadas, digamos, genéticamente? Eh, no, no, hay algunas, sí, hay algunos híbridos que están, las bukfas son hechas la mezcla de varias razas, pero bueno, hay razas que son originales, la raza italiana, la caucásica, la cárnica, la melífera, la africana, son razas que se generaron solas, naturales, Eh, no, fueron evolutivamente desarrollándose según áreas de donde estaban. Eh, no, después lo que se hace mayormente hoy es buscar dentro de la italiana alguna línea con alguna característica en especial, como lo que veíamos del Rottenbulle, la defensividad. Se busca mucha línea en la abeja africana. Durante Pero, muchos perdón, años. me surge automáticamente una pregunta. Después de tantos años de manejo y de apiarios y yo, o sea, ¿se entiende que todavía hay parte de la genética de esas abejas o hay colmenas enteras de genética originaria o... Sí, 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 no, Ah, no, ok. no es por ahí. Uno dice, bueno, ¿cuál es el perro original, no? Ujú, sí. Todos los perros son mezclas. En el caso de la abeja se mantiene más la pureza de las razas en general. Ah, Hay, indudablemente acá en Argentina, si bien mayormente es italiana la sangre que hay en Argentina, se ujú. trajeron otro tipo de abejas y bueno, hay alguna especie de cruza, pero se siguen manteniendo algunas características propias. Las razas, bueno, se pueden cruzar entre ellas y dan descendencia fértil. Eh, pero bueno, mayormente se sigue hablando de razas naturales que Ok. evolucionaron solas. Está la Buckfast, que bueno, es una mezcla de varias razas que se hizo en un monasterio en Inglaterra, como una de las pocas que uno puede decir, bueno, no es una raza natural. Pero si no, se sigue hablando de la italiana, la cárnica, la caucásica. Ah, buenísimo. Sí, Gracias. sí, sí, no se ha hecho como en otras especies de animales que son ya mezcla de mezclas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. La Bueno, clase que viene vamos a ver ah, razas, ya le dijiste, la clase ¿no? que venimos razas. Sí, Ah, sí, vemos buenísimo. las cuatro razas principales, que son las que mencioné. Vamos a ver algo de africana. ¿Mm? Nosotros no Mm. la tenemos acá, pero en el norte del país sí está. Eh, y bueno, vamos a ver un poquito algunos planteamientos que hay sobre la africana. Ya durante mucho tiempo se intentó italianizar los territorios donde hay mucha africana acá en América, ¿no? Y bueno, se fracasó, así que hoy sí hay línea de selección. Dentro de la misma raza africana se buscan las líneas menos defensivas, ¿no? Menos defensiva. Para poder trabajar un poco más cómodo como apicultores. Mm. Pero bueno, eso lo hablamos la clase que viene. Genial, Ale. Bueno, no sé si. Bueno, no sé Pau, si te pregunto. sí, las que quieran. Mariela, ¿quiere decir algo? No, me parece No, que. no, muchas gracias, dije, por la Ah, info, bueno, está bueno. muy interesante. Bueno, gracias, Mariela. Gracias, Adi, por la info. Está Muchas bueno. No, gracias, no, Ale. no es Gracias, nada. Alejandro. Buscando toda la Bueno, info, nos es muy, vemos muy, el jueves próximo. Nos vemos el Dale, jueves Creo próximo, que sí Ale. va a estar Analía, pero estoy yo. Si la esperan a Ah, Analía estás perfecto. me en. si la esperan a Analía me van a ver a mí.
No, está bien, Creo que se vamos. Bueno, pasó para perfecto. más adelante la otra clase. Bárbaro. Nos Bárbaro. vemos. Bueno, Bien. bueno, que Muchas tengan gracias. buenas noches. Bueno, Buenas gracias noches. a